años atrás. Bueno, son muchas cosas, pero estamos muy pendientes nosotros de la Sociedad Española de Neurología. Es un mundo, el de la neurología, que hemos contribuido, creo, con este programa y con otros muchos en darle luz propia, ¿no? Porque tiene muchos mundos que están en permanente renovación, ¿no? Igual que el cáncer o otros procesos. ¿Usted le gustó el dolor de cabeza más que otras cosas, aunque sea neurólogo, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre una cefalea tensional y una migraña? Sí, la cefalea tensional es un dolor de cabeza generalmente de intensidad leve o moderada. La migraña suele ser moderado o más intenso. La cefalea tensional, habitualmente el paciente lo que nota es como una presión, normalmente en los lados de la cabeza o encima de las cejas, mientras que la migraña, aunque puede doler toda la cabeza, suele ser más en un lado y en algún momento suele tener esta cualidad pulsátil, como el corazón dentro de la cabeza. Y luego la migraña suele acompañarse de unos síntomas que no tienen la cefalea tipo tensión, como las náuseas y los vómitos, y muy especialmente que molesten las luces, los ruidos, y aunque solamente afecta a un 54%, si le molestan los olores durante los ataques de migraña o del dolor de cabeza, eso nos dice claramente que lo que pasa el paciente es una jaqueca. Está bien. Pero, ¿alguna de ellas tiene componente hereditario? Sobre todo la migraña. La migraña, entre el 40 y el 60% de los que lo padecen tienen un familiar de primer grado, un padre, madre, que padecen migraña. Y la población es un 12%, o sea que prácticamente es 4 veces más que la incidencia poblacional. Recuerdo una vez que alguien me dice, no, es que tengo que ir con el doctor Jesús Porta porque igual me tiene que hacer una infiltración de Botox. Y me quedé un poco sorprendido, toxina botulínica y tal, y yo le pregunto, doctor Porta, ¿el Botox para el tratamiento de la migraña? Es uno de los tratamientos más eficaces que hay, tiene una eficacia del 70%, mientras que los preventivos que utilizamos habitualmente están en el 50-60%. Es un tratamiento más y el tratamiento de la migraña es un traje a medida, es decir, el paciente no es un enfermo, es una persona que hace una vida y yo tengo que diseñar un tratamiento que sea perfecto para esa persona en ese momento. Y la toxina botulínica nos permite una serie de cosas. Una de ellas es que evitamos tratamientos vía oral que pueden producir somnolencia, aumento o disminución de peso, alguno de ellos. Por otro lado, la ventaja de no tomar una pastilla te quita la sensación de ser un paciente, ¿no? Porque no tomas medicina todos los días, luego te encuentras pues como que no tienes que tomar nada. Claro. Por otro lado, sí que es verdad que son unos cuantos pinchazos, ¿eh? Entre 30 y 40 pinchazos en una sesión sí que podemos darle al paciente. La aguja es muy finita y duele muy poquito. Y los cambios estéticos procuramos que no se noten. Ya. No, si yo hiciera círculos concéntricos, sí, un círculo y luego al lado poner otro círculo que... pondría la palabra migraña en el centro y luego pondría epilepsia y en otro lado pondría vértigo. ¿Cuál coincidiría más con la migraña? Pues siempre hemos pensado que la epilepsia, pero ahora nos hemos dado cuenta que el vértigo. El vértigo recurrente asociado a la migraña, que es una de las patologías que especialmente hemos investigado en el hospital clínico y que ha sido fue motivo de mi tesis doctoral, afecta hasta el 30% de los migrañosos y son episodios de vértigo con sensación de giro de objeto muy característica que pueden durar incluso días seguidos, incapacitan mucho al paciente y la curiosidad es que no suele ir con el dolor de cabeza, sino que el dolor de cabeza, con perdón, castiga al paciente unos días y otros días distintos es castigado por el vértigo. Está bien. Bueno, yo quería insistir, nosotros habíamos trabajado este asunto, Mariló Hoyos había preparado una información respecto a la cefalea emocional y la migraña, y yo quería insistir para que entiendan que lo que ha dicho el doctor Jesús Porta, nosotros lo hemos trabajado porque es conveniente que entiendan ese aspecto diferencial entre un proceso y otro. Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza. El primer paso para identificarlos es reconocer los factores que los desencadenan. Las cefaleas son uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y más incapacitantes que padecen el 95% de la población. Cuando el dolor de cabeza es un síntoma que no responde a otras patologías, hablamos de cefaleas primarias, como las tensionales, las más frecuentes, en racimo, de dolor localizado alrededor del ojo y de migrañas. El 12% de la población sufre migrañas, un dolor incapacitante que se localiza en una parte o toda la cabeza.
Es un dolor pulsátil que surge de manera inesperada y que suele estar asociado a náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia y alteraciones visuales. No tiene una causa concreta, pero sí un alto componente genético en un 70% de los casos. Y en un 2% este tipo de dolor de cabeza se vuelve crónico. En cambio, si el dolor de cabeza se desencadena por otra enfermedad como infecciones, sinusitis, meningitis, tumor o hemorragia cerebral, nos enfrentamos a una cefalea de origen secundario que requiere de estudios analíticos y de neuroimagen. Sea cual sea el origen, las cefaleas y migrañas pueden tratarse de manera eficaz con el tratamiento adecuado. Pero si hay un cambio en el patrón del dolor y pasa de leve a agudo, se debe acudir al especialista lo antes posible. Bueno, Mariló nos ha dado esta información y yo creo que viene a constatar todo lo que ha explicado el doctor Jesús Porta. Bueno, nos podemos adentrar en un mundo apasionante. Hemos visto las medicaciones que no, las que pueden provocar, bueno, los nitratos que ha dicho usted, las cefaleas por anticonceptivos, luego los analgésicos, esos que se hereda la costumbre de la familia. Hemos añadido un poco los que provocan, aquellas medicaciones que provocan el que la erección sea más potente o la disfunción eréctil. Y ahora vamos con lo contrario. ¿Cómo tratamos a estos pacientes que tienen cefaleas? ¿Usted me dirá? Cada cefalea tiene su tratamiento, con lo cual podemos decir que el primer punto del tratamiento es un diagnóstico correcto. Si el paciente está mal diagnosticado, lo más seguro es que la medicación no vaya a responder. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de la patología más frecuente, que es la migraña, como comentaba antes, hay que ver a la persona. Hay que saber en qué trabaja, a lo que se dedica, si le gusta el deporte o no le gusta el deporte, y en función de estos datos vamos a poner un tratamiento más adecuado. Por un lado vamos a tratar las crisis, cómo tratar el dolor de cabeza, que así que es muy fundamental atacar de manera aguda, es decir, en cuanto note el primer síntoma, que se tome el tratamiento para yugular las crisis. Y luego, por otro lado, el tratamiento preventivo. El tratamiento preventivo disponemos más de 25 fármacos, entre ellos la toxina botulínica que comentábamos antes, tratamientos naturales como el magnesio, la melatonina o la riboflavina y una serie de grupos de fármacos como son los antiepilépticos, que a nosotros nos gusta más llamarlos neuromoduladores porque el paciente, claro, no tiene epilepsia, o fármacos que utilizan para la tensión arterial como los betabloqueantes, los antagonistas del calcio. Es decir, tenemos tantos fármacos que podemos elegir el más adecuado para el perfil de la persona que tenemos delante en la consulta. Es curioso. ¿Y los inhibidores de la ECA no los utilizan? También, sí. El candesartán, por ejemplo, tiene un estudio que demuestra su eficacia y lo utilizamos, igual que el lisinopril. Ambos dos los utilizamos, los SARA-2 y los IECAS. Es muy curioso porque todos esos tratamientos son para la hipertensión arterial y son útiles para el dolor de cabeza, ¿no? Sí, y no son todos. Por ejemplo, de los betabloqueantes, ¿no?, que es un gran grupo de fármacos que se utilizan sobre todo para la tensión y para el corazón. Algunos de ellos son eficaces para la migraña, por el nebivolol, el propranolol de toda la vida, y sin embargo otros no son eficaces. O sea que no es tanto por el efecto que tienen, que es inotropo negativo, sino que debe ser fundamental y cronotropo negativo, sino es un efecto propio en los receptores del cerebro. Está bien. Bueno, le voy a dar una sorpresa. Tenemos un nuevo fármaco contra la migraña, se llama Aimovig. Y Javier Sanz dice, voy a trabajar este tema porque es nuevo y vamos a dar una cosa nueva porque todo el mundo busca lo último. Novedades. Lo último. Bueno, es más fácil cambiar de medicamento que de coche. Mucho más. Pero bueno, vamos a verlo. La migraña es importante. Se trata de una enfermedad dolorosa y muy incapacitante que afecta a todos los aspectos de la vida de quienes lo padecen. Sobre todo en aquellos pacientes que sufren 4 o más episodios al mes y para quienes padecen migraña crónica. Para estos casos se ha diseñado un nuevo tratamiento que ha sido aprobado recientemente para su uso en toda la Unión Europea y que llegará a España en otoño de este año para su inclusión en la cartera de servicios del sistema sanitario. Se llama Aimovig y es el primero de una nueva clase de medicamentos biológicos específicos que actúa bloqueando la acción de una proteína que aumenta durante los ataques del dolor. Concretamente, este fármaco bloquea el receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la migraña. Una sola aplicación al mes mediante una inyección subcutánea autoadministrada permite al paciente reducir a la mitad los episodios.
En los ensayos en los que han participado más de 3.000 personas, entre el 40 y el 45% de los pacientes notaron una reducción del 75% de migrañas. Apenas tenían episodios y eran de baja intensidad. En la actualidad no existe cura para esta enfermedad, solo tratamiento para aliviar los síntomas, que acostumbran a tener efectos secundarios. Por eso es tan importante esta nueva aportación para prevenir la migraña, una innovación muy esperada que podría transformar la vida de los pacientes para los que las terapias actuales no funcionan o no son bien toleradas. Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué nos dice? Pues estamos muy ilusionados. Sí, estos nuevos fármacos, que son 4, pero el primero que se ha aprobado es el Aimovig, el Erenumab, son unos fármacos diseñados para la migraña. Y se han creado unos anticuerpos, unas defensas, lo que utilizamos para defendernos, que van directamente contra un neurotransmisor, que comentábamos antes, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, lo bloquean y consiguen unos resultados excepcionales en los pacientes con migraña, por lo menos en los ensayos clínicos. Y el otro aspecto que para nosotros es fundamental es que los pacientes no tengan efectos secundarios. Al fin y al cabo estamos mejorando calidad de vida, no les podemos mejorar por un lado y empeorar por otro, y realmente los efectos secundarios que se han demostrado en los ensayos clínicos con este grupo de fármacos son muy bajos, o sea que tenemos puestas grandes esperanzas en ellos. Bueno, y todos los pacientes que estén ahora mismo, que le están oyendo, que están siempre en la permanente búsqueda de algo que solucione totalmente, ¿usted cree que pueden tener una esperanza definitiva o depende de la susceptibilidad personal ante nuevos fármacos? Los nuevos fármacos no curan la migraña. Realmente mientras se pone el fármaco el paciente está bien, pero cuando se lo deja de poner en los estudios vuelve otra vez a tener los ataques de migraña, quizá un poquito menos, pero parecido antes de aplicárselo. Pero sí que es verdad que es un avance en este sentido. Yo sí que veo el futuro de la migraña en unos 10-20 años, que encontremos tratamientos que realmente modifiquen el cerebro del migrañoso. Es un cerebro que funciona distinto del de los demás, pero probablemente sí se pueda modificar su funcionamiento. Bueno, hemos llegado al final del espacio. ¿Cuál es su conclusión como especialista en el mundo del dolor de la cabeza, pero también en el ámbito de la neurología? ¿Qué nos dice? En cuanto a la migraña, yo creo que hay 3 aspectos que estoy especialmente sensible. Uno de ellos es que tenemos que transmitir el sufrimiento que tienen los pacientes con migraña, porque ellos en ocasiones no se sienten comprendidos por los demás, ni en el trabajo, ni en la familia. Y es muy importante transmitirles que realmente sabemos que sufren y que cuando tienen un ataque de migraña no pueden hacer una vida normal. El siguiente punto que creo que es básico es lo que comentaba del traje a medida. Hay más de 25 fármacos distintos, el que fallemos a uno o dos no quiere decir que fallemos al tercero, y además podemos elegir fármacos que no le produzcan efectos secundarios o que esos efectos secundarios jueguen a nuestro favor. Por ejemplo, si alguien tiene sobrepeso, pues que pierda un poquito de peso con el tratamiento que le ponemos para prevenir la migraña. Y el tercer aspecto es el de esperanza. En la migraña se está investigando muchísimo, es una de las patologías donde van a salir, por ejemplo, 4 fármacos en los próximos años. Es decir, es una patología donde se está invirtiendo en investigación y probablemente encontremos una manera de cambiar realmente el futuro de estos pacientes. Bueno, pues yo creo que no hay nada más que añadir, ¿no? Lo del sufrimiento lo he visto, y la incomprensión también, porque incluso el entorno del paciente migrañoso es muy incomprensivo, no se lo explican, tómate algo, ¿no? Y los propios médicos a veces, que es lo más duro. Y luego el tema del traje a la medida me gusta, pero sabemos que no va a ser a la medida, que va a ser lo más próximo a la medida, ¿no? Porque en este caso siempre hay una manga que cuelga. A veces sí, a veces por más que medimos se nos va 1 milímetro. Yo le he visto luchar a usted con los pacientes en ese sentido y ir cambiando la terapéutica en todos los sentidos, porque a veces hay algunos que por lo que sea, ¿no? Hay parte de la investigación, porque los antagonistas del calcio que se utilicen, que es un tema para la hipertensión, que se utilicen en las migrañas, pues ya, y las cefaleas, pues me sorprende, ¿no? O sea que estamos en un mundo en permanente descubrimiento. Pero bueno, ya sabe usted que yo siempre que tengo a alguien que le duele la cabeza siempre pienso en usted. Pero no por la proximidad, sino por el conocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, y a todos ustedes indicarles que este